El hilo dorado de la fe, la historia inspirada por Loida, basado en 2 Timoteo 1:5. En el vibrante crisol de Listra, una ciudad en la provincia romana de Galacia, donde las rutas comerciales entrelazaban culturas y creencias bajo el vasto cielo, de Asia Menor, vivía Loida, o Lois, dependiendo de la traducción. Su nombre no resuena con la misma fuerza que el de las grandes matriarcas o las heroínas de Israel en los anales bíblicos. Es mencionada en un solo versículo, un pequeño destello en una carta escrita por un apóstol anciano a su joven y amado discípulo. Pero ese versículo, cargado de profundidad y significado, encierra un universo de lecciones sobre la herencia espiritual. Estoy recordando tu fe sincera, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. 2 Timoteo 1:5. Este pasaje no es solo una nota personal de Pablo, es un poderoso testimonio de la influencia de una mujer piadosa. Loida era judía. Había crecido inmersa en las ricas tradiciones de su pueblo, escuchando reverentemente las escrituras que hablaban de un Dios único y todopoderoso. Estas escrituras contaban historias de promesas antiguas, de pactos inquebrantables y de la esperanza anhelada de un Mesías prometido. En Listra, como en muchas ciudades de la diáspora, la dispersión judía fuera de Israel, la comunidad judía mantenía celosamente su identidad en medio de un mar de paganismo y sincretismo cultural. Construían sus vidas en torno a la sinagoga, las leyes de pureza y la ferviente espera de la redención de Israel. Loida conoció y vivió esa fe ancestral con una devoción profunda, una fe que no era meramente teórica, sino que se transmitía de generación en generación a través de la enseñanza diligente y el ejemplo vivo. En algún momento, Loida tuvo una hija a la que llamó Eunice, y la fe que ardía en el corazón de Loida, esa fe sincera, un término griego, anupócritos, que sugiere autenticidad, pureza y una fe sin hipocresía ni doblez, comenzó a ser tejida delicadamente en la vida de su hija desde su más tierna infancia. Loida no solo impartió conocimientos, modeló la vida de fe, le enseñó a Eunice las cautivadoras historias de Abraham y Sara, la resiliencia de Rebeca, Raquel y Lea, las gestas de Moisés y el glorioso éxodo de Egipto, las valientes acciones de Débora, la lealtad de Ruth y la audacia de Esther. Más allá de los relatos, le mostró cómo orar con un corazón contrito, cómo santificar los días sagrados y cómo encontrar esperanza inquebrantable en las promesas de Dios. El hogar de Loida en Listra era más que una vivienda, era un santuario de fe. La cálida luz de las velas de Sabbat iluminaba rostros concentrados en la lectura de la Torá, y las oraciones resonaban en sus muros, impregnando cada rincón con un espíritu de devoción. En ese ambiente nutrido de piedad creció Eunice, absorbiendo no solo el conocimiento de las Sagradas Escrituras, sino el espíritu de una fe vivida con profunda sinceridad y coherencia. Sin embargo, la vida en la diáspora implicaba interactuar con el mundo exterior, un mundo dominado por la cultura griega y romana. Eunice, al crecer, tomó una decisión significativa. Se casó con un hombre que no era judío, un griego. Esta unión, aunque no única en la diáspora, probablemente presentó desafíos considerables. Las diferencias culturales y religiosas podían generar tensiones. ¿Cómo se mantuvo el hilo dorado de la fe en ese hogar bicultural? Es aquí donde la fe sincera de Loida y Eunice cobra una dimensión aún más especial y admirable. Debió ser una fe lo suficientemente arraigada y personal para no disolverse ante las influencias externas, lo suficientemente flexible y amorosa para coexistir en un matrimonio mixto y, crucialmente, lo suficientemente vibrante y convincente para ser transmitida a la siguiente generación. Nació un nieto para Loida, un hijo para Eunice y su esposo griego. Lo llamaron Timoteo. En ese hogar particular, donde las profundas raíces judías se encontraban con la cultura griega dominante,
Las mujeres de la familia asumieron el rol crucial de la educación religiosa del niño. El padre de Timoteo, siendo griego, probablemente no participó activamente en la enseñanza de las escrituras judías. Fue Loida, la abuela, y Eunice, la madre, quienes abrieron el tesoro de las sagradas escrituras a la mente y al corazón del joven Timoteo. Podemos imaginar a Loida, con sus años y su sabiduría forjada en una vida de fidelidad a Dios, sentando al pequeño Timoteo en sus rodillas o a sus pies. Sus dedos ancianos recorrerían los antiguos rollos de pergamino, mientras su voz, cargada de pasión y convicción, narraba las gestas heroicas de su pueblo, los milagros asombrosos de Dios y las palabras proféticas. Le enseñó a amar esas escrituras, a ver en ellas no solo historias, sino la verdad viva sobre Dios y sobre la esperanza de la redención. Eunice, siguiendo el ejemplo y la enseñanza de su madre, reforzaba esas lecciones día tras día, creando un ambiente de constante instrucción espiritual. La fe sincera de Loida no era solo un cúmulo de conocimientos o un conjunto de reglas, era una forma de vida integral. Se manifestaba en la confianza inquebrantable en la providencia de Dios en las pequeñas cosas cotidianas, en la oración constante en los momentos de necesidad, en la paciencia inquebrantable en las pruebas y en la alegría desbordante en la celebración de las fiestas sagradas. Timoteo, observando a su abuela y a su madre, aprendía más allá de las palabras. Veía la fe en acción, una fe que no era una carga impuesta, sino una fuente inagotable de fortaleza, sentido y propósito para la vida. El mundo de Listra cambió drásticamente con la llegada de un grupo de forasteros. Liderados por un judío, de Tarso, Pablo, quien antes había perseguido fervorosamente a los seguidores de Jesús, ahora proclamaba audazmente que el Mesías prometido había llegado. Pablo y sus compañeros predicaron en la sinagoga, y su mensaje sobre Jesús, su muerte sacrificial y su gloriosa resurrección resonó poderosamente. Loida y Eunice estaban entre aquellos que respondieron a este mensaje transformador. Para una mujer judía con una fe sincera en las promesas del Dios de Israel, el mensaje de Pablo sobre Jesús no fue una negación de lo que ya creía, sino una maravillosa culminación y cumplimiento. Vieron en Jesús al Mesías por el que sus ancestros habían esperado con anhelo. Esta nueva fe en Cristo, sin embargo, trajo consigo nuevos desafíos. Es muy probable que Loida y Eunice enfrentaran el rechazo y la oposición de la mayoría de la comunidad judía que no aceptó a Jesús, pero su fe era sincera, auténtica, y en ella encontraron el coraje y la resiliencia para perseverar. Timoteo, ahora un joven que maduraba rápidamente, creció en medio de esta significativa transición espiritual. Había sido nutrido diligentemente en las sagradas escrituras judías por su abuela y su madre, y ahora, ante sus propios ojos, veía cómo esa fe antigua encontraba su glorioso cumplimiento en la persona de Jesús. La fe sincera de Loida y Eunice se convirtió en el fundamento sólido sobre el que se edificó la propia fe vibrante de Timoteo en Cristo. Años más tarde, el apóstol Pablo regresó a Listra. Había oído hablar de Timoteo, de su buena reputación entre los creyentes. Cuando Pablo conoció al joven y vio la profundidad y autenticidad de su fe, reconoció de inmediato en él el fruto inestimable de una semilla plantada y nutrida con inmenso amor y sinceridad. Pablo, que entendía el poder del legado espiritual, vio en Timoteo el resultado directo y maravilloso de la fe sincera que él sabía que habitaba en Loida y en Eunice. Para Loida, ver a su nieto Timoteo, el niño al que había enseñado las Escrituras en su regazo, unirse ahora a la misión evangelizadora de Pablo, debe haber sido un momento de profundo significado y orgullo. Esa alegría superó la punzada natural de la separación. Timoteo fue circuncidado por Pablo para facilitar su ministerio entre los judíos, un acto que muestra la complejidad y adaptación en la iglesia primitiva.
un recordatorio de sus raíces firmemente plantadas por Loida y Eunice. La historia de Loida, a pesar de su brevedad bíblica, es un poderoso y conmovedor recordatorio de la importancia trascendental de la fe transmitida en el hogar. Su fe sincera no necesitó grandes escenarios públicos, milagros espectaculares o fama. Su arena de acción fue su hogar. Su objetivo más noble fue el corazón de su hija y, más tarde, el de su nieto. Fue una fe vivida con integridad día tras día. Una fe que encontró la verdad eterna en las antiguas Escrituras y su glorioso cumplimiento en Jesús. Una fe con la resiliencia para sobrevivir y la vitalidad para inspirar a las siguientes generaciones. Pablo, en su carta a Timoteo, honra explícitamente a Loida y Eunice al reconocer que la fe de Timoteo tiene raíces profundas y fuertes en el legado que ellas construyeron. Es un testimonio conmovedor de que las historias de fe en la Biblia no solo pertenecen a los grandes profetas o apóstoles, sino también a las abuelas y madres en sus hogares, tejiendo con paciencia y sinceridad el hilo dorado de la fe que conecta el pasado con el futuro, una generación con la siguiente. Loida, la abuela de fe sincera, cuyo legado espiritual vive en cada creyente que recibe la fe de quienes le precedieron. Si te ha conmovido esta poderosa historia de heroísmo y fe, te invito a dejar un comentario abajo. ¿Qué te inspira más? ¿De Loida? ¿Conocías su increíble historia? No olvides suscribirte al canal para no perderte más relatos fascinantes de personas extraordinarias en la Biblia. Dale me gusta y comparte este video para que más personas descubran estas verdaderas historias de fe.